Bien, hermanos, vamos a hablar entonces, como dije, de este conversatorio. Voy a eliminar aquí eso. Y vamos a ver este tema que está tomado principalmente del libro Pastor y Predicadores de Miguel Núñez. Y quiero partir con una frase de Paul David Tripp. Dice: estoy convencido de que la crisis de la cultura pastoral frecuentemente comienza en las aulas de clases del seminario. Comienza con un manejo de la palabra de Dios que es distante, impersonal y basado en información. Inicia con pastores que en sus años de seminario llegaron a sentirse cómodos con sostener la palabra de Dios lejos de sus propios corazones. Comienza con las aulas de clase que son académicas y no pastorales. Surge al dar más importancia a la mente que al corazón. Comienza con horas de exámenes que son más importantes que el carácter. El problema es que todo es muy sutil e engañador. Bien, nosotros analizar rápidamente esta frase que tiene mucha razón en lo que dice en cuanto a que la crisis de la cultura pastoral frecuentemente comienza en las aulas de clase del seminario. ¿Por qué razón? Porque hoy en día toda la mayoría, gran parte de los institutos, de alguna manera van y de alguna manera como que se profesionalizan los candidatos. Es más, algunos institutos entregan los títulos de pastor o líder o ministro, profeta, incluso hay algunas escuelas de profeta. Entonces, a veces esta crisis de la cultura pastoral comienza ahí, en las clases, en las aulas, donde todo se profesionaliza muchas veces, donde empieza a ser todo mecánico, aunque sí es muy bueno estudiar, es muy bueno aprender a usar herramientas. Para mí ha sido muy enriquecedor estar en el instituto, pero creo que donde más uno aprende es después, cuando ya tiene las herramientas de cómo usar de mejor manera la palabra, cuando puede mirar de mejor manera, compararla, verla. Entonces es como tener un cuchillo bien afilado para poder avanzar en lo que es el estudio. Para mí ha sido enriquecedor en los tiempos devocionales, ¿ya? Entonces, cuando este pastor dice, David Tripp, estoy convencido de que la crisis de la cultura pastoral, porque hay una crisis de cultura pastoral, comienza en el seminario. Comienza con un manejo de la palabra de Dios que es distante, impersonal y basado en información. Entonces, esto nos debe llevar a nosotros a pensar que cuando nosotros vamos a la palabra de Dios, muchas veces en los institutos, los seminarios, se hace por obtener una nota, pero no se hace o para preparar una enseñanza o para preparar un sermón, tanto en la vida práctica, ya no tanto en el seminario, pero sí en la vida normal de los cristianos. Muchas veces ocurre esto: se maneja la palabra de una manera distante, impersonal, como para otro, y solamente se obtienen informaciones y no esa cercanía, no el que Dios realmente me está hablando a mí primeramente. Inicia con pastores que en sus años de seminario llegaron a sentirse cómodos al sostener la palabra de Dios lejos de sus propios corazones. De manera automática pueden abrir, predicar, enseñar. Entonces se empieza a, como yo le digo, a profesionalizar este tema. Y por eso me gustó esta frase para comenzar. También dice: comienza con las aulas de clase que son académicas y no pastorales. O sea, muchas veces se llena de información a los estudiantes, pero no se imparte el corazón, no se imparte que a veces los líderes, los pastores, están tan distantes de los alumnos y los alumnos lo ven como una persona tan lejana. No hay esa cercanía, no hay ese abrazar, ese abrir muchas veces el corazón y decir, no sé, yo también pasé por ello, yo también lloré. Ahora a ti te puede ocurrir, pero ¿cómo salir de eso?
No sé si me entienden. Surge al dar más importancia a la mente que al corazón. Obviamente que la mente es importante, la batalla, como decíamos otra vez, de la mente en cuanto al argumento, pero yo puedo ser conocer mucho la escritura sin que impacte el corazón. Puedo conocer muy bien la doctrina y aún no ser salvo. Puedo conocer muy bien la doctrina de la salvación, pero no ser salvo. Entonces, muchas veces nosotros se le da mucha importancia a la mente y no hay una transformación. Ya hay que renovar la manera de pensar, y eso produce un cambio de actitud, un cambio de ver la vida, y que cambia el corazón. Comienza con las notas de los exámenes, que son más importantes que el carácter. Entonces yo siempre digo a los chicos, no luchen por la nota. Por supuesto que es bueno sacarse una buena nota, no vamos a decir que es malo, pero las notas en el fondo son notas. Yo no saco nada con copiar algo textual para una nota, si en el fondo, en el día de mañana, cuando me pregunten, cuando tenga que dar una respuesta, no voy a conocer realmente lo que significa la justificación, por ejemplo. Entonces, el problema es que todo es muy sutil y engañador, y tiene mucha razón. Podríamos hacer un análisis más extenso, pero quiero que entiendan eso, que muchas veces hacemos las cosas mecánicamente, pero no con el corazón que se requiere. Vamos a seguir avanzando. Los pastores en nuestro tiempo. Mire un estudio que hizo el 2017 Tom Rainer, presidente y CEO de Lifeway Christian Resources, donde él es un investigador muy conocido en los temas de ministeriales. Y mire, la estadística reveló que entre 7.000 y 10.000 iglesias cerrarían sus puertas en Estados Unidos los próximos 12 meses. Ahora, ¿por qué estas estadísticas se basan principalmente en Estados Unidos? Porque son los que van más adelantados en temas de la investigación y cosas. En Sudamérica los problemas aún son mayores, porque, como vamos a ir analizando poco a poco, no hay estudios tan precisos como los norteamericanos. Y por eso estamos hablando de esto, pero para llevarlo a un contraste también en la iglesia de América Latina. Imagínense, este estudio dijo que entre 7.000 y 10.000 iglesias cerrarían sus puertas en los Estados Unidos entre los 12 meses. A mí me parece terrible. Uno piensa, a veces ve la iglesia llena, sí, pero hay muchas iglesias que están cerrando. Que en abril de 2018, unos 1.700 pastores abandonan el ministerio cada mes de esa nación. O sea, 1.700 pastores abandonan el ministerio ahí en Estados Unidos. Y las 10 razones más comunes para esta salida de los pastores, de acuerdo a la misma publicación, son los siguientes. Voy a silenciar aquí esta cosa porque me está llegando. Son las siguientes. Imagínense, mire: desaliento, el sentido de fracaso, la soledad, una caída moral, presiones económicas, ira, total agotamiento, problemas de salud, problemas matrimoniales o familiares, y la sensación de estar demasiado ocupados. Fíjese que uno dice, pero ya, ¿cómo un pastor va a estar desalentado? Porque uno tiene a veces esa mirada de que el pastor prácticamente está al lado de Dios, y no, pues hermano, nosotros somos humanos, nosotros tenemos las mismas luchas que tienen todos los hermanos, todas las personas. Es más, estamos medidos de un estándar o con la vara más alta. Entonces sí, nosotros nos desalentamos. A veces sentimos ese fracaso cuando queremos emprender algo, cuando vemos que no resulta como desearíamos. A veces nos sentimos solos, y así
montones de cosas dentro de lo económico, el agotamiento, la salud. Entonces, es preocupante, ¿ah? Pero por eso es importante siempre entregar el corazón y abrir y decir, aquí estoy, llorar junto al hermano, abrazarlo al hermano. Muchas veces no tenemos la respuesta por entenderlos y que lo entiendan y poder conversar juntamente, decir, ¿sabes qué? Yo entiendo lo que tú estás pasando, a lo mejor no lo estoy viviendo, pero siento tu tristeza, y un abrazo, un apoyo, eso es lo que cambia, lo que hay que hacer. Mire, estas estadísticas fueron cuestionadas por Ed Tetzer en un artículo publicado en la revista Christianity Today, por considerar algunas de ellas, dijo, como anticuadas o por no estar bien fundamentadas, las que acabamos de ver recién. Pero asumamos que las estadísticas no sean correctas, pero apliquémosle un 50% de lo reportado, o sea, la mitad. Aún así, es una grande cifra. Sí, es una grande cifra. Y va en todos los ámbitos, tanto de los que van a estudiar a un instituto, que muchas veces creen que por estudiar van a tener un título. Muchos van porque no tienen otra cosa que hacer, otros hay muchos motivos por estudiar, pero yo conozco mucha gente que salió de instituto y no hacen nada, o sea, no, como que fue una carrera más y no hicieron nada más. Entonces, no necesariamente estar en el instituto te asegura algo. Lo que sí depende de tu forma de búsqueda, es que a ti te va cambiando, y estas cosas uno debe aprenderlas en la iglesia, en los institutos, en partir el corazón pastoral. Bien, un estudio publicado en el año 2016 con alrededor de 8.150 pastores evangélicos o reformados reveló una mejoría significativa en ciertas estadísticas relacionadas al estado espiritual de los pastores en Estados Unidos, lo cual es alentador. Sin embargo, el estudio reveló que entre los pastores, un 35% de los pastores lucha con depresión. Nada, usted va a decir, no, pero ¿cómo? Sí, hay depresión, solamente que a veces no la decimos, a veces lo sabe nuestra esposa, a veces no se ve, pero sí, se lucha con depresión. El 26% está extremadamente fatigado, el 28% está espiritualmente malnutrido, mal alimentado, ¿ah? En cuanto al alimento espiritual, a la palabra, ¿ya? Y el 23% se siente distante de su familia. A pesar de las estadísticas que estamos hablando, nos vemos que esto ocurre, esto es la realidad. O sea, muchas veces nos sentimos deprimidos, muchas veces nos cansamos, nos fatigamos. Hay veces que nosotros a veces quisiéramos ir como una familia normal a un domingo a escuchar un mensaje. No sé si le ha pasado a otros pastores, pero ocurre muchas veces. Y a veces hay que repartirse en distintas cosas, estudios seculares, familia, trabajo. Entonces son distintos, o sea, es muy estresante también de alguna manera. Obviamente Dios nos da la fuerza, nos levantamos, nuevamente seguimos adelante. Y esto que pasa aquí en Estados Unidos es lo mismo y aún peor lo que pasa para acá en Sudamérica. O sea, es terrible. En Latinoamérica, tanto el pastorado como cualquier ministerio, yo digo cualquier ministerio, puede ser de alabanza, intercesión, lo que usted quiera, y hay algo que hay una escasez de la pureza doctrinal e integridad pastoral. O sea, ahí basta escuchar la radio, basta escuchar cualquier radio cristiana, basta escuchar a cualquier pastor que de repente aparece en la televisión, basta escuchar y nos damos cuenta que no hay pureza doctrinal, que no hay enseñanza, que hablan en base muchas veces a supersticiones, en base a los sentimientos, y damos cuenta que en Latinoamérica eso pasa. Yo he escuchado cientos de pastores y me doy cuenta que no están siendo efectivos con la palabra. Bajan el estándar, hay una disminución del estándar bíblico. ¿Por qué? Porque tienen temor de que la gente se vaya, de que se enojen, de que se molesten, y en realidad
hay más bien hay que usar la verdad. Si la verdad es para mí y para la iglesia, es para todos. Dios quiere lo mejor para mí y por eso habla la verdad y no hay que usar, como dice un predicador, que la palabra de Dios tiene que ser envainada completamente y enterrada hasta llegar a lo más profundo, remover, porque si no, no sirve de nada. Lo demás es consentimiento. Entonces la iglesia Latinoamérica está así, con esta disminución. Y nos incluimos la selección tipo buffet de las condiciones bíblicas. ¿Qué es lo que quieren escuchar? ¿Qué es lo que quieren oír? Porque todo está cambiado ahora a los hermanos. La falta de respeto también al oficio pastoral. Antiguamente eran bien mirados pastores. Hoy en día, el otro día veía unas imágenes y no sé qué pasó ni nada, pero la gente ya le perdió el respeto a todo, ni a la ley. Entonces pasa eso justamente por personas de repente que han llegado al pastorado autoproclamados, por temas morales. La gente toma en sus manos la justicia y nos damos cuenta de eso. El pastor ese que se autodenomina, es lo que yo le decía. Entonces vemos que esta crisis es terrible. Bien, vamos a ver la vocación pastoral, que requiere una muy buena preparación académica. Es más que una preparación académica, ¿ya? Aquí no solamente algo de la mente, sino del cuerpo, del alma, del espíritu. Y aún así, en cada área que a usted le toque ministrar, que a usted le toque dirigir, coordinar, va a requerir una preparación. ¿Por qué? Porque uno pasa a ser el líder de los grupos. Uno pasa a ser el ejemplo a seguir. Aunque uno no se da cuenta, pero están los ojos puestos en uno. Yo cuando era chico iba a la iglesia y podía observar cosas que a lo mejor las personas ni pensaban que uno estaba observando, pero sí, uno ve, observa y mide, y por eso los estándares muchas veces no son los mejores y por eso el estándar baja. Es una realidad. Yo me acuerdo que veía líderes de jóvenes, por ejemplo, con una vida no muy buena. Entonces uno decía, así es la iglesia. A veces trata y viene del mundo y trata de aplicar todo eso a la iglesia y nos damos cuenta que no hay una preparación. Esta preparación nos ayuda a comprender el ministerio pastoral, la vocación pastoral, a entender que debe ser un pastor o un anciano, ¿ya? Y nos ayuda a comprender las responsabilidades del pastor y afina los dones y talentos para llevar a cabo dichas responsabilidades. Hermanos, dentro del pastorado, como de cualquier ministerio, de jóvenes, de intercesión, de escuela dominical, como dije, nos vamos a enfocar en el pastor, pero a todos ocurre que obviamente van a haber momentos difíciles. A veces vamos a pensar y dice, ya quiero renunciar, ya no doy más con esta situación, ya no doy más. No sé si a cuánto le ha pasado. Luego reflexiona y dices, no, debo seguir porque Dios me ha llamado. Tomarás un segundo aire y seguirás adelante. Y eso se debe a que el llamado de Dios es más fuerte que tus emociones o tus sentimientos. Es más fuerte. Uno hace un compromiso con Dios y uno hace compromiso con las eternidades. Donde quiera que uno esté, donde quiera que te toque servir, hay momentos que uno se va a cansar, que no se va a sentir escuchado. Hay momentos que uno va a sentirse solo, va a sentir que la iglesia a lo mejor no va al ritmo, pero así es la iglesia y nosotros debemos ser fuertes. La iglesia es un hospital. La iglesia no es que uno va a encontrar a puras personas que amen a Dios con todo su corazón,
que aman a su esposa, a su esposo con todo su corazón. No, las personas van buscando soluciones, van cargados de pecado, van a entregar sus pecados a Dios. Entonces la gente está ahí y la naturaleza humana sigue operando en todos los humanos. Entonces está esa antigua naturaleza y está esa nueva naturaleza que están ahí. Entonces ahí tenemos que ser fuertes nosotros, entender que el llamado no es una emoción, no es un sentimiento, porque todo eso cambia, ¿ya? Pero el llamado es más fuerte. Muchas veces, hermano, lo único que sostiene al pastor o al líder es el llamado de Dios. Muchas veces eso es lo que lo sostiene solamente. Vamos a leer un poquito acá la Biblia rápidamente en Números 11. Números 11 del 10 al 17. ¿Alguien lo quiere leer? ¿Aló? ¿Alguien lo quiere leer? Hola, Marcelo. ¿Aló? Sí, le escucho. ¿Yo? ¿Le escucho? ¿Me escucha? Sí. Dijo 11. 10 al 17. Vamos a leer. Y dijo Moisés a Jehová: ¿por qué has hecho mal a tu siervo? ¿Y por qué no he hallado gracia en tus ojos, que has puesto la carga de todo este pueblo sobre mí? ¿Concebí yo a todos este pueblo? ¿Lo engendré yo para que me digas, llévalo en tu seno, como lleva la que cría al que mama, a la tierra de la cual juraste a sus padres? ¿De dónde conseguiré yo carne para dar a todo este pueblo? Porque lloran a mí, diciendo, danos carne que comamos. No puedo yo solo soportar a todo este pueblo, que me es pesado en demasía. Y si así lo haces tú conmigo, yo te ruego que me des muerte, si he hallado gracia en tus ojos, y que yo no vea mi mal. Hasta el 16 me dijo. Hasta el 17. 17. Entonces Jehová dijo a Moisés: reúneme 70 varones de los ancianos de Israel, que tú sabes que son ancianos del pueblo, y sus principales, y tráelos a la puerta del tabernáculo de reunión, y esperen allí contigo. Y yo descenderé y hablaré allí contigo, y tomaré del espíritu que está en ti, y pondré en ellos, y llevarán contigo la carga del pueblo, y no la llevarás tú solo. Amén. Entonces, aquí nosotros vemos este relato que vemos a Moisés estresado, llamémoslo así. Veo a Moisés, en buen chileno, como diríamos, chato. ¿Ah? Ya que llega a decir que el versículo 15, y si así lo haces conmigo, yo te ruego que me des muerte. O sea, imagínense el nivel que está viviendo Moisés, porque la gente va, le reclama, darles de comer, y él en realidad estaba de manera estresado. Como lo que veníamos hablando muchas veces, así nos sentimos los pastores, y por eso también nosotros tenemos que abrir el corazón de las personas, y que la gente pueda tocar ese corazón, y que no todo sea académico, que no todo sea leer libros, que no todo sea dar un material, sino abrir el corazón, abrir este corazón pastoral. Y por supuesto también aquí los consejos que vienen más adelante a Moisés también, de llevar la carga junto a otras personas que son de gran ayuda en el ministerio, y ahí entran los demás ministerios también, hacer uno más como un solo cuerpo, ¿no es cierto?, donde la cabeza es Cristo. Hermanos, el pastorado no es una profesión. El pastorado no es una profesión. El ministerio responde a un llamado sobrenatural.
Y por lo tanto, la persona llamada posee dones sobrenaturales para ejercer funciones específicas. ¿Ya? Sí hay que mejorar, sí hay que estudiar, pero no somos profesionales. Hay muchos que se han profesionalizado, lloran de manera profesional, hablan muchas veces lenguas de manera profesional, y todo pasa a ser repetitivo, no hay nada nuevo. Muchas veces, como digo, se hacen actividades y se deja al pastor de los pastores fuera de las actividades. Entonces tenemos que tener cuidado que el ministerio, tanto donde a ti te toque servir, hermana, hermano, donde tú quieras que estés, si Dios de alguna manera te encaminó en algo, haz lo mejor que puedas, ¿ya? Porque Dios sabe que tú tienes esa capacidad. Ahora, nosotros vamos creciendo en el caminar. Yo cuando llegué al instituto, me acuerdo, esos años atrás, lo único que quería, le decía a Dios, quiero aprender tu palabra. Quiero mirar de frente a la gente y decir, esto dice la palabra de Dios. Ese era mi tema. Pero cuando fui avanzando, cuando fui creciendo, me di cuenta de la necesidad de la palabra de Dios, y Dios fue colocando una necesidad en mí de palabra para poder entregar a otros, y Dios te empieza a llamar a ese llamado que uno ya no puede resistirse. Eso es un llamado sobrenatural que Dios lo hace contigo en cualquier área. No es posible ejercer un ministerio sin los dones correspondientes. Es posible ejercer una carrera sin dones sobrenaturales, pero no es posible hacer lo mismo con el ministerio pastoral. Claro, entonces nos damos cuenta, de acuerdo a esta radiografía que venimos hablando, y por eso entonces caemos y nos damos cuenta, por ejemplo, de estos pastores que andan, no sé, con guardaespaldas, por ejemplo, que son intocables. Hay una iglesia en México donde al pastor no se le puede tocar a menos que andar con unos guantes blancos, por ejemplo. Cosas atroces, sectas y montones de cosas que se empiezan por no tener la palabra, porque son profesionales, porque hoy día hay cursos de conferencias profesionales dentro de la iglesia. Hoy día se habla más, muchas iglesias son tratadas las iglesias como una organización, como una empresa, ¿ya? Y no, pues hermano, aquí hay dones sobrenaturales. Aquí en la iglesia se transforman vidas, se transforman corazones. Esto no es una profesión, ¿ah? Uno de los problemas es que nosotros hemos profesionalizado el llamado, y eso ha causado estragos en el ministerio. Muchas cosas surgen por esto, por la profesionalización, por la imagen, por tu imagen, ¿ah? Un montón de cosas. Mire, quiero leer aquí una cita del pastor John Piper, tomado en el libro, muy bueno el libro, por lo demás recomendable, Hermanos, no somos profesionales, así se llama el título de ese libro, y quiero leerlo un momentito, tomado de este libro. Mire, dice así: los pastores estamos siendo asesinados, entre paréntesis, esa es una palabra fuerte, por el profesionalismo, cierro paréntesis, por el profesionalismo del ministerio pastoral. La mentalidad del profesional no es la mentalidad del profeta, no es la mentalidad del siervo de Cristo. El profesionalismo no tiene nada que ver con la esencia y el corazón del ministerio cristiano. Mientras más profesionales anhelemos ser, mayor será la estela de muerte espiritual que dejemos a nuestro paso. Pues no existe la inocencia profesional, no existe la misericordia profesional, no existe el clamor profesional por Dios. A los profesionales se les honra, a nosotros se nos desacredita. No tratamos de conseguir un estilo de vida profesional, pero estamos listos para padecer hambre y sed, ir mal vestidos o no tener techo. Cuando nos maldicen, bendecimos. Cuando somos perseguidos, resistimos. Cuando nos difaman, tratamos de conciliar. Nos hemos convertido en la escoria del mundo, el desecho de todas las cosas. ¿Sí? Es un análisis tremendo que hace, pero justamente está hablando de este profesionalismo que ha causado todas estas cosas. Quiero leer 1 Corintios, en base a esto mismo. 1 Corintios, capítulo 4.
capítulo 4, del 9 al 13. Porque según pienso, Dios nos ha exhibido a nosotros, los apóstoles, como postreros, como a sentenciados a muerte, pues hemos llegado a hacer espectáculo al mundo, a los ángeles y a los hombres. Nosotros somos insensatos por amor de Cristo, más vosotros prudentes en Cristo. Nosotros débiles, más vosotros fuertes. Vosotros honorables, y más nosotros despreciados. Hasta esta hora padecemos hambre, tenemos sed, estamos desnudos, somos abofeteados y no tenemos morada fija. Nos fatigamos trabajando con nuestras propias manos, nos maldicen y bendecimos, padecemos persecución y la soportamos, nos difaman y rogamos. Hemos venido a hacerla hasta ahora como la escoria del mundo, el desecho de todos. Aquí está hablando Pablo a la iglesia de Corinto acerca del ministerio apostólico, y nos damos que es lo mismo. O sea, porque estamos siendo apuntados, estamos siendo mirados con otra vara, otra medición, estamos siendo la cara. Y nosotros, no sé si usted ha escuchado, pero cuando ocurre algo y la gente sabe que es cristiano, ¿cuál es el primer comentario que dicen? Y no era cristiano, y no. Entonces, el estándar es más alto, y eso es lo que está diciendo acá. Y por eso es importante aprender homilética, pero no volverse profesional. No sé si me están entendiendo. Es bueno estudiar la teología, pero no colocarse a un nivel como una persona teólogo, porque en realidad nosotros todos somos siervos de Dios. Nosotros somos, la palabra siervo en el griego es doulos y significa esclavo de Dios, nada más. Somos esclavos de Dios. Muchos ya no se creen siervos. La otra vez me dijo un hermano, me dijo, no, nosotros no somos esclavos, no diga eso, no diga siervo. Me dijo, siempre me acuerdo, dijo, nosotros, el esclavo no se sienta a la mesa, dijo. Y claro, porque hay malas interpretaciones bíblicas y te llevan a eso, y por eso te colocan en pedestales como un profesional, como alguien venerable. No, hermano, nosotros somos esclavos, siervos de Cristo. Nosotros pasamos las mismas necesidades, nosotros lloramos nuestras almohadas muchas veces. Es así el misterio. Donde a ti te toque servir, muchas veces vas a sentir esa soledad, muchas veces vas a sentir que estás solo, muchas veces vas a sentir que no avanzas. Pero hermano, recuerda, esto no es una profesión. Amén. Bueno, seguimos avanzando. El enfoque correcto al asumir el ministerio. Mire, Cristo comenzó su ministerio de la mejor forma posible, al ser ungido por el Espíritu Santo en el río Jordán, como ya lo estamos viendo de hecho nosotros ahí en la historia de la iglesia. ¿Qué pasó? Sin embargo, ¿cómo terminó Cristo? Clavado en la cruz, sin garantías de una recompensa de este lado de la eternidad. Sí, aquí murió, clavado en la cruz. ¿Por qué? Porque Cristo no cumplía la expectativa de la religiosidad de aquellos tiempos. No cumplía la expectativa del linaje de David, de que se iba a sentar y terminar con el imperio romano de aquel entonces. No tenemos garantía de que al establecer una iglesia terminaremos de la mejor forma posible. Hay muchos ejemplos de ello. Además, Cristo, Juan el Bautista, Esteban, Jacob, todos los apóstoles, excepto de Juan el Bautista, según la tradición, y miles y millones de cristianos han muerto martirizados a pesar de haber servido fielmente al Señor. Y a veces vivimos como si nunca fuéramos a morir. Y a veces vivimos como si nos fuéramos a estar toda una eternidad aquí en la tierra. Todos ellos murieron. ¿Se da cuenta? Ahora, con esto no quiero decir, porque esto ocurrió hace algún tiempo atrás, donde cayó al extremo y dijeron, ya, total, Cristo viene, vamos a morir, entonces no vamos a estudiar, no vamos a trabajar, no voy a sacar una profesión, no voy a ser bueno en lo que yo hago. Entonces la gente se quedó, y mucho tiempo la gente empezó a hablar de la humildad de las personas por la condición de pobreza que vivían algunos, y no, pues hermano, empezamos. Entonces hay que estudiar, hay que evangelizar, hay que estudiar la escritura, ¿me entiende? No es fatalismo, porque hay muchos que cayeron en esto. No, nosotros estudiemos, avancemos, y si Cristo no va a llevarnos
o un mejor punto, gloria a Dios, sino gloria a Dios. Él conoce por qué hace las cosas. Aquí no hay garantías. Eso es lo que nosotros veremos. Ahora, no miremos nosotros como... el problema es que muchas veces nosotros miramos como mira el mundo y tratamos de aplicar esos conceptos al mundo. Entonces, como una vez me dijo un tipo, bueno, me dijo, ¿y cuáles son sus frutos? Y él se refería a cuántas cantidades de almas estaban conmigo, cuánta cantidad de personas a lo mejor yo ganaba, por ahí va. Y me acuerdo que mi colega que estaba al lado, estaba trabajando y yo le compartía la palabra, ella paró y le dijo a este tipo, lo miró y le dijo, yo soy su fruto, le dijo. Aunque yo no le había presentado el evangelio a ella era cristiana, pero sí le estaba compartiendo la palabra de Dios. Entonces, como mide la iglesia, debe ser distinta. ¿Ah? Jeremías, por ejemplo, cumplió el mandato de Dios, predicar. ¿Ah? Sin embargo, él lloraba también porque no había una respuesta. Mire, hermano, esto es simple. Haga lo mejor que usted puede para Dios. Estudie lo mejor que pueda para servir de mejor manera. Hágalo lo que mejor pueda para Dios. Y Dios añade y Él ve lo que hace. Nosotros hagamos lo que podemos y Dios que haga lo que nosotros no podemos hacer. ¿Me entiende? Amén. Bien. Bien, hermanos. Esto ha sido lo que quería compartirles y ¿Ya terminó? y quiero mire, los micrófonos, por favor. mire, quiero terminar y después vamos a conversar, obviamente, de eso se trata. Yo le dije que iba a exponer un ratito, tal vez me excedí de lo que quería, pero quiero compartirle algo que me clavó muy fuerte. Mire, la historia del misionero Henry Morrison, que regresaba a su país de Estados Unidos, mire, nos ayuda a enfocar nuestra mente. La historia ha sido publicada en diferentes lugares, con pequeñas diferencias en cuanto a las palabras exactas, pero esta es una de las versiones de cuando él llegó después de su ministerio en África. Ponga atención. Después de 40 años de fiel servicio al Señor como misionero en África, Henry Morrison y su esposa regresaban a Nueva York. Cuando el barco se acercaba al muelle, Henry le dijo a su esposa: «Mira esa multitud. No se han olvidado de nosotros». Sin embargo, desconocido para Henry, el barco también transportaba al presidente Teddy Roosevelt, que regresaba de un gran viaje de caza en África. Imagínense, misionero, 40 años, y este presidente que había ido a cazar a África. Roosevelt bajó del bote, el presidente, y con gran fanfarria, mientras la gente aplaudía, las banderas ondeaban, las bandas tocaban y los periodistas esperaban sus comentarios. Henry y su esposa se marcharon lentamente sin ser notados. Hicieron un alto a un taxi que lo llevó al apartamento de un dormitorio que había sido provisto por la Junta de la Misión. Durante las siguientes semanas, Henry intentó sin éxito dejar atrás ese incidente que lo marcó. Se hundía en una forma más profunda, en depresión, cuando una noche le dijo a su esposa: «Todo esto está mal», dijo él, «todo esto está mal. Este hombre regresa de un viaje de caza y todos organizan una gran fiesta. Nosotros damos nuestras vidas al fiel servicio del Señor y durante todos estos años, pero a nadie parece importarles». Su esposa le advirtió que no debería sentirse así. Henry respondió: «Lo sé, pero no puedo evitarlo. Simplemente no está bien», decía él. Su esposa entonces le dijo: «Henry, debes decirle esto al Señor y resolver esto ahora.
será inútil en tu ministerio hasta que lo hagas. O sea, tenía que sanarse, entregarle al Señor esto que estaba sintiendo. Henry Morrison luego fue a su habitación, se arrodilló y, recordando a Habacuc, comenzó a derramar su corazón al Señor. Señor, le decía él, conoces nuestra situación y lo que me preocupa. Con mucho gusto te servimos fielmente durante años sin quejarnos, pero ahora, Dios, simplemente no puedo quitarme este incidente de la cabeza. Después de unos 10 minutos de oración ferviente, Henry regresó a la sala de estar con la mirada pacífica en su rostro. Su esposa señaló, le dijo: parece que ha resuelto tu problema. ¿Qué te pasó? Y escuche bien lo que dijo Henry. El Señor lo resolvió por mí. Le conté lo amargado que estaba porque el presidente recibió tremendo recibimiento a casa, pero nadie se encontró con nosotros cuando volvimos a casa. Cuando terminé, pareció como si el Señor pusiera su mano sobre mi hombro y simplemente dijera: pero Henry, todavía no has llegado a casa. Todavía, hermanos, no llegamos a casa. Así que, hermano, así es el ministerio, así es la vida pastoral, así es, muchas veces nos sentimos, y por eso tenemos que nosotros este corazón entregarlo, este corazón pastoral entregarlo.